ya solo un 5% le cree eso, según los sondeos, ¿no? Sí, Arena y el FMLN son culpables, hasta el día de hoy es un 5%, que tiene que ver con un voto duro de él, ¿verdad? Que lo tiene, ¿no? El voto duro del presidente Bukele, o leal, si tú quieres llamarle, que son parte de la secta, ¿verdad? Es un 30, entre un 20 y un 30%. Oscila ahí. Entonces ellos sí creen que todavía esto es culpa de Arena y el FMLN, es gente que te cree que George Soros es el que está detrás de todo esto, y es gente que cree que quienes se quejan son antipatriotas y quieren destruir al país. Eso es un grupo ahí que está. Pero la mayoría, un 70%, ya no te cree, no te compra, por más que lo digas, que Arena y el FMLN, por ejemplo, son culpables de lo que pasa en Los Chorros. Que Arena y el FMLN son culpables del tema económico. Por ejemplo, mucho se quiso vender el tema de los agromercados, que era la reactivación del agro. Hoy sabemos, gracias a las reformas a la ley de presupuesto que se han hecho públicas, que el subsidio al tema de los agromercados oscila en 43 millones de dólares, por ejemplo. Le han dado 3 millones al Ministerio de Obras Públicas para que construya las infraestructuras donde ponen los agromercados. 10 millones para las tarjetas que le dan para insumos a los... Las de $75. Correcto. Otros 10 millones para comprar los productos al extranjero, vea, a Guatemala, Honduras, y que los vendes a menor precio en los agromercados. O sea, está subsidiando el tema. O sea, vamos a ver, las verduras, las frutas y las legumbres son más baratas en los agromercados porque está subsidiando con 43 millones de dólares esas ventas. Lo dice las reformas a la ley de presupuesto, que las hemos visto, que las tenemos. Antes de que digan de dónde saco los datos. Un dato publicado por ellos mismos, por la Asamblea Legislativa. Entonces, con 43 millones se podría reactivar la agricultura. En vez de comprar, digamos, a Guatemala y a Honduras todo lo que se está comprando, habría que haberle apostado desde la pandemia, te estoy hablando del año 2020, haberle apostado al agro para que comenzáramos a producir a estas alturas. Él estaría luciendo un gran avance en la producción agrícola o en el sistema agropecuario. ¿Verdad? Pero no va a poder decir el domingo, en su 6º año, no va a poder decir que ha reactivado la agricultura, que sería, digamos, el gran proyecto que buena parte de la población podría acompañarlo, porque es lo que sabe hacer la gente en El Salvador. ¿Verdad? Entonces, no hay tal reactivación. Hay un subsidio de 43 millones que nos cuesta a todos, incluyendo a los que no van al agromercado, porque se está pagando del erario. Ahora bien, ¿cuánta gente utiliza los agromercados? 3 de cada 10. O sea, el 70% de los salvadoreños no usa el agromercado, pero lo está subsidiando. Porque del dinero de todos es que salen esos 43 millones. Lo dijimos en su momento, nos decían de que era reactivación del agro. Hoy tenemos claro que hay un subsidio a ese tema, para construir los locales, para las tarjetas de insumos que le das a los productores y para comprar las verduras, las frutas y las legumbres. ¿Cuánto tiempo tarda un país en poder reactivar su aparato productivo agrícola? 4 años. Él ha tenido 6. Y mucha gente te dice que hay 2 años que él no hizo, porque hay gente que cuenta que hay 2 años que no hizo Bukele porque la asamblea estaba en manos de Arena y del FMLN, ¿va? O sea que para esta gente, son sus fanáticos, el gobierno Bukele comienza en el 2021, no en el 2019. Pero esos 2 años que dicen
lo que tenés es que él pudo, desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, incluso utilizar la pandemia como buen pretexto para reactivar la agricultura, porque ahí se cerraron las cadenas de logística en el mundo, ¿verdad? Y toda la gente, todos los países entendieron que tenías que comenzar a producir lo tuyo. Es precisamente esa ola nacionalista que le da fuerza al MAGA, ¿verdad? Al movimiento político de Donald Trump, porque dijeron, no, es que tenemos que volver a producir aquí en Estados Unidos. Eso de hacer grande América otra vez es que ya no le compremos a nadie, que nosotros produzcamos aquí. Y esa idea te la compra la gente. Entonces, El Salvador no. El Salvador prefirió comprar maíz a Sinaloa, prefiere subsidiar agromercados, comprando cosas a Guatemala y Honduras. Entonces, pero él no se ha planteado reactivar la agricultura. Entonces, el tema de las escuelas. Parece ser que dijo que no se habían hecho las 5.500 escuelas por culpa de Arena y del FMLN, no sé por qué, va. O sea, hasta se me olvidó por qué es culpa Arena y el FMLN de eso, pero dijo que lo otro era porque descubrieron que muchas propiedades donde están las escuelas no están a nombre del Ministerio de Educación. Eso es cierto, pero eso fue hace 2 años y medio. ¿Me querés decir que en 2 años y medio no has legalizado esos terrenos ahorita? O sea, quiere decir que ya deberían, si se dieron cuenta de eso hace 2 años y medio, que anunció que iba a mejorar 5.500 escuelas, en 2 años y medio ya deben de estar, a estas alturas ya deben de estar legalizados o todos los terrenos donde están las escuelas o la mayoría. O sea que ya no hay pretexto para que esas escuelas sean intervenidas por el Estado. Pero si me decís que hace 2 años y medio te diste cuenta que esos terrenos no eran del MINET y por lo tanto no podés intervenir, que es cierto, no se puede porque no es propiedad del Estado, y 2 años y medio después siguen todavía sin estar legalizados a favor del MINET. ¿Qué has hecho estos 2 años y medio? Y eso se arregla con una ley especial donde le da 6 meses al Centro Nacional de Registros y al MINET para pasar todos esos terrenos a nombre del Ministerio de Educación. Eso se hace rápido, en 2 años y medio. Él dijo que por eso no se habían intervenido en las escuelas, pero no dijo si ya resolvió ese problema, porque en 2 años y medio ya no es culpa de Arena y del FMLN, ni de nadie, solo de ellos, que el terreno no esté legalizado. A eso sumarle que solo se ha cubierto como el 30% de datos de red para el funcionamiento del internet de las escuelas, porque en este año pues, les deben todavía del proyecto del año pasado de estar poniendo el internet en las escuelas, y en este año ya les deben 1.600.000 a los MIPES. Ellos tienen una especie de UDP, que es unión de personas que agarran a pequeños empresarios, hacen sociedades anónimas como de 19, 20 personas. Hay un montón de esas sociedades anónimas que son las que trabajan con el MINET, con la empresa que es Telefónica, la que está siendo la encargada de poner, digamos, el 50% de la red. ETESAL también está metido en eso. Y entre privados y gobierno hacen esos proyectos. El problema es que no les han terminado de pagar a la empresa que les provee los materiales. Entonces están tirando los cables encima de los árboles, porque no pueden prensar los cables a los postes, porque ni siquiera tienen los remaches para sujetar eso. Entonces, ¿eso es culpa de Arena y del FMLN o es problemas de que no llega el dinero a tiempo? La Secretaría de Innovación, que es la que está haciendo esto, no llega a tiempo el dinero para y más aún estas empresas han parado ya la instalación del internet en las escuelas porque no les pagan. Entonces ya no pueden seguir trabajando porque son pequeños, pues. Y Telefónica les dice que, bueno, pónganlo ustedes si pueden y cuando nos paguen a nosotros, les vamos a pagar a ustedes. Que fue el problema, si te fijas, que plantearon los buceros cuando les dicen vayan a trabajar de gratis una semana, pero no se ponen a pensar que el bucero saca el pago del motorista y la gasolina que gasta en el día de lo que le ingresa diariamente.
O sea, yo puedo poner el bus, pero ¿y dónde saco para la gasolina y para pagarle al motorista o a los que tienen cobrador? Si eso se paga del día. Incluso la comida que consumen el motorista y el cobrador sale de lo que la gente le da ahí a diario. Entonces yo no puedo, te dijeron algunos transportistas, estar subsidiando esto porque a saber cuándo lo van a pagar. Eso provoca que los metan presos y que maten a uno. Ve al empresario de Santana, Roberto Jaco. ¿Ves? Eso es culpa de Arena y del FMLN. Entonces yo creo que el presidente dice eso de Arena Frente, de George Soros, no para la gente. Porque ya te digo, el 70% ya no le cala que digas que Arena y el Frente es culpable de eso. Y lo puedes percibir. La gente se ha enterado que Norman Quijano ha sido capturado. Sí, la gente sabe porque el mismo Norman reconoció que Arena pactó con las pandillas para su elección. Y hasta hay una grabación, ¿te acuerdas? Donde les ofrecen hacer políticas a favor de los pandilleros desde el Ministerio de Seguridad, ¿verdad? Que hasta se habló que Facundo Guardado iba a ser el ministro, ¿verdad?, de Seguridad y Justicia, ¿te acuerdas de ese? La gente sabe que eso es cierto, pero también sabe que al Charlie lo liberó el gobierno de Nuevas Ideas y sabe que al Kroc lo liberó el gobierno de Nuevas Ideas. Entonces ya la indignación, pues que está bien que lo capturaron, ¿verdad? Pero ¿y los otros? Que incluso son funcionarios. Entonces ya, ¿me entendés? Ya la indignación y la alegría ya no es tan grande porque también tenés cola que te patee. Entonces, el gobierno realmente se puede reivindicar con el pueblo, llegar a los niveles altos de popularidad que le permitieron creer que tenía un cheque en blanco para hacer y deshacer. Sí, hay una salida, es única y es la de mejorar la situación económica. Pero como no hay plan económico, porque el único plan económico que conocemos se llama medicina amarga, que eso no sabemos más o menos bien qué es, entonces, que puede ser muchas cosas, medicina amarga. Entonces, más allá de que el plan económico se llama la medicina amarga, no sabemos básicamente en qué se refiere eso. Yo mencionaba 4 años para reactivar la agricultura, porque fue lo que se tardó Gerardo Barrios y el gobierno de Francisco Dueña, ¿verdad?, que fue todo ese periodo que se pasa del añil al café. Entonces, en 4 años ya había toda una estructura que sustituyó al añil y dio paso ya después, en el siglo XX, con la dinastía Meléndez Quiñones, a poder establecer lo que se conoció como la oligarquía agroexportadora, o en economía, el modelo agroexportador basado en el café. Entonces, en 4 años se pudo desarrollar todo ese, digamos, ¿verdad?, toda esa infraestructura agropecuaria basada en el café. Y con tecnología limitada. Estamos hablando de finales de 1800, principios del siglo XX, ya no o sea, de cómo sería ahora. Era todo rudimentario, digamos, pero se hizo. Entonces, imagínate hoy, podrías haber él en 6 años, ahorita podría estar diciendo, hemos llegado, porque hay niveles, ¿verdad? Se llama seguridad alimentaria, ¿verdad? Y después es soberanía alimentaria. Soberanía es que hasta te sobra y puedes vender. Entonces, ahorita él podría estar anunciando como logro de sus 6 años la seguridad alimentaria. Es decir, no necesitamos comprarle maíz a Nicaragua y no necesitamos comprarle, frijoles a Nicaragua, ni maíz a México o a los Estados Unidos, porque ya producimos nosotros la cantidad suficiente de maíz. Bueno, solo de tomate, por ejemplo, que es algo que se consume aquí mucho. El tomate que se produce, la mayoría en Chalatenango, allá en tu departamento, se consume en un mes. El resto, los 11 meses, hay que traerlo de fuera. Entonces él podría estar anunciando que ya hay un producto, el tomate, que aquí se consume mucho, que ya lo producimos nosotros, que ya pasamos de un mes de abastecimiento a 12 meses. Entonces, esos son legados, porque estaría legando, ¿verdad?, una especie de reactivación del aparato productivo agrícola, que es lo que, ahí sí, mira, Arena y el FMLN prácticamente abandonaron y no hicieron.
Pero él está haciendo lo mismo que hizo y el FMLN con el tema agrícola. Entonces, ¿cómo vamos a salir de la pobreza? Solo hay dos caminos, y no sé si tú como economista los consideras también, que es la reactivación agropecuaria en el campo, que ahí hay dos problemas graves en el campo que hay que resolverlo. Uno es el salario, como tú bien lo has apuntado, y el otro es la migración del campo a la ciudad o del campo a los Estados Unidos. Entonces, cualquier gobierno que se siente tiene que pensar, primero, subir el salario mínimo en el campo al de la ciudad. Ese es un buen paso. Eso no lo va a anunciar tampoco, porque ya hubiera dicho, y el gran legado en el salario mínimo es que el del campo va a ganar igual al de la ciudad. Porque como bien tú lo decís, no se trata de que sea más fácil el trabajo en el campo. Es más, en el campo la pobreza es más grave que en la ciudad, se supone, ¿no? Aquí en la ciudad los pobres pueden hallar comida en los basureros. En el campo no hay basureros, ¿va? Entonces, fíjate, así de grave es. Y lo otro es el salario, ¿verdad? Es decir, y lo otro es cómo hacemos que la gente regrese a vivir al campo. Y para eso tenés que desarrollar el campo, pues, escuelas, clínicas de salud, mejorar los caminos, ¿te fijas? ¿Va? Para que también vivir en el campo sea, o sea, salir del campo a la carretera, Juan José, tú sabes, es una odisea. El lodo, el polvo, la falta de transporte, las vías intransitables. Entonces, eso es lo que debería estarse haciendo para mejorar el campo. Alguien va a decir el turismo. Bueno, el turismo, en mi opinión, va por buen camino. La visión a mí me parece correcta, pero no genera la cantidad de empleos estables. El país necesita 50,000 trabajos mínimo al año. El turismo no genera 50,000 trabajos, por muy bueno que vaya, por mucho que presumas los surcities, ¿verdad? No te genera 50,000 trabajos estables, no te los genera. Entonces, va bien el turismo, pero concentrado en el aumento de la plusvalía de las propiedades, ¿verdad? La gran burbuja inmobiliaria ha llegado también a las playas. Entonces, no, la gente no lo está viendo. Entonces, el gran problema es económico. Y si él no resuelve el problema económico en los próximos 4 años, y nos viene a decir que necesita otros 5 años más, hombre, mejor que ya se declare tirano, pues. Que ya declare esto como Nicaragua y Venezuela y que diga que nunca se va a ir de ahí. Porque si en 10 años no ha logrado reactivar la economía, es que no lo va a hacer en 5. O sea, no lo va a hacer en otros 5 más, pues. Entonces está mintiendo. Y en realidad lo que está haciendo al perpetuarse en el poder es por lo mismo que Daniel Ortega se va a morir ahí. Si los Ortega Murillo entregan el poder, van a ir presos. Y les van a expropiar todo lo que han, los grandes negocios que tienen la familia Ortega Murillo en Nicaragua. Entonces, ya quedarse ahí es por sobrevivencia. Ya no es por otra cosa, pues. Es por sobrevivencia.